tardes, estimados amigos. Aquí una nueva intervención, esperando sea de su agrado. Estamos en alerta. Y yo diría que estamos dentro de la alerta en el nivel máximo. Y es que recientemente nos habían anunciado en la prensa que se iban a retomar las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Lucus Asturum después de la pifia del año pasado, donde habían anunciado que iban a anunciaron con gran boato, a bombo y platillo, con gran alaraca en los medios, que iban a encontrar el oro y el moro, y luego resulta que lo único que encontraron fueron 4 piedras, de las cuales aún se discute su naturaleza. Unos que si formaban parte de un lupanar, otros que si formaban parte de una fonda, si formaban parte de una cuadra, y del resto de las edificaciones y de los edificios y de las calles y de las tuberías y del basurero urbano, pues no se encontró nada de nada. ¿Cómo podía ser que después de haber gastado tantos medios y después de haber anunciado a la opinión pública que iban a realizar un descubrimiento asombroso, algo singular, cómo pudo ser entonces tan pobres resultados? Bueno, pues para salirse de la misma trampa en la que ellos se habían metido, pues no, es que resulta que la gente, los lugareños, se llevaron las piedras, unos para su cuadra, el otro para su casa, el otro las empleó para hacer una cerca, y bueno, pues claro, pues las piedras se las llevaron, las reutilizaron, y bueno, pues muerto el perro se acabó la rabia. Y entonces pues este año anunciaron de que iban a retomarse las excavaciones en el mes de septiembre, y estamos a 15 de octubre y aún no sabemos nada. Que nada salió escrito en prensa, ni se oyó nada en la radio, ni salió tampoco en televisión. Es un auténtico misterio. Vamos a ser prudentes, vamos a esperar, pero bueno, anunciaron que las excavaciones serían en septiembre y estamos a día 15 de octubre. Dicho sea esto de pasada, yo les decía a ustedes aquí ahora al principio de la intervención que estamos en alerta máxima. ¿Por qué? Porque ha caído en mis manos el trabajo de dos animosas y beneméritas muchachas de la Universidad de Huelva, y aquí tengo apuntados sus nombres, doña Elena Rodríguez y doña María Luisa Pardo, porque haciendo un trabajo sobre la escritura romana en la península, en Hispania, a ellas les llamó la atención la forma heterodoxa, la anomalía de la escritura romana en Asturias, concretamente en el territorio de lo centro-oriental, ocupado por los asturias y por los cántabros, ¿no? Y dicen estas señoras, respecto a las particularidades locales del latín en las inscripciones romanas de Asturias, que se alejan de la norma al uso. Varias inscripciones funerarias de Asturias se cántabros transmontanos, hechas en entornos rurales del centro y oriente del actual Principado, las inscripciones norteñas mezclaban letras capitales con letras cursivas, y desarrollan ellas que con frecuencia se emplea la E compuesta por 2 barras verticales, la F constituida también por 2 barras, la A sin travesaño, la G, la P, la R o la S del alfabeto cursivo. En definitiva, que frente al panorama que se utiliza en la Hispania romana, en el mundo romano, se da la particularidad en la zona centro-oriental de Asturias de la mezcla de la escritura cursiva con la capital. Y bueno, esto quizás no tendría mayor importancia si esto se hubiera producido en un momento concreto, como fuera a lo mejor el inicio de la romanización en Asturias, que fuera una época turbulenta, pero lo que lo hace más significativo es que esta anomalía se produce a lo largo de todo el Alto y Bajo Imperio, es decir, que perdura. Y a estas señoras de la Universidad de Huelva les llama la atención, y así nos lo cuentan a nosotros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí se me encendió aquí el cable
Y me recordé de aquel famoso peplum de la inscripción con carbonillo que estos paracaidistas de Canto Blanco dijeron que habían encontrado aquí en Veranes, y resulta que esa inscripción, contraviniendo a lo que les estoy contando aquí, está hecha en una perfecta forma canónica, con letras capitales. Algo verdaderamente singular si lo confrontamos con lo que nos están diciendo estas señoras que se produjo a lo largo del Bajo y Alto Imperio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí en su día ya me sorprendió muchísimo que una escritura de carboncillo, que si por algo se caracteriza en el mundo romano la escritura con carboncillo, es por su carácter efímero. De hecho, lo empleaban para cuestiones tales como las transacciones comerciales, ¿no? Pues anotaban ahí en las ánforas a carboncillo porque era una escritura que no estaba hecha para durar. Entonces resulta que se utiliza esa escritura de carácter efímero a carboncillo en un ladrillo que supuestamente sería para estar en la casa de ese supuesto domine, pues si no por mientras viviera él, pues durante generaciones incluso, y lo hace a carboncillo, una cuestión verdaderamente extraña. Y claro, llueve sobre mojado, porque a mí ya me extrañaba también cómo podía ser posible que una escritura de carácter tan efímero como es la del carboncillo encima hubiera sobrevivido 2000 años en un medio como el asturiano, que si por algo se caracteriza es porque el suelo es de una extraordinaria acidez y el clima de una extraordinaria pluviosidad. Y resulta que encima, estando tan cerca como está Veranes del mar, con toda la salinidad del suelo, con toda la salinidad del clima y la humedad, y se conserva el carboncillo por espacio de 2000 años. Primera anomalía. Segunda anomalía, que se utiliza de forma muy canónica y con letras capitales cuando, según estas dos investigadoras de la Universidad de Huelva, en Asturias se caracteriza por la mezcla de las letras cursivas con las letras capitales y se produce a lo largo de todo el Alto y Bajo Imperio. Segunda anomalía. Y tercera anomalía es un documento que supuestamente ese ladrillo estaría para estar ahí inserto durante décadas, durante la vida del dómine o incluso durante generaciones. No cuadra tampoco con su carácter efímero. Y claro, si ya este tema del carboncillo de Veranes y su siguiente peplum, el del mensaje aquel de la botella, sobre el cual trataremos en otra intervención, si ya tenía un cierto tufillo veleyense a la escuela del señor Gil Zubillaga y de Idoia Filloy, pues claro, visto ahora las aportaciones de estas dos señoras de la Universidad de Huelva, aún huele peor. En realidad apesta. Y como todos los caminos conducen a Roma, y siguiendo el trabajo de estas dos animosas y beneméritas investigadoras onubenses, o que trabajan por la Universidad de Huelva, dice en ellas lo siguiente: en la escritura de la España romana, también los miliarios han sido encontrados a lo largo de toda la geografía hispana, vinculados tanto a las principales calzadas como a vías secundarias. Repito, también los miliarios han sido encontrados a lo largo de toda la geografía hispana, vinculados tanto a las principales calzadas como a vías secundarias. Y están hechos siempre en escritura capital, aunque su factura sea más elaborada y elegante en algunos casos o más tosca en otros. Bien, esto tiene su intríngulis, si ustedes me lo permiten. Aquí hay mucha tela que cortar. Porque si bien es cierto que los miliarios, como dicen estas señoras o señoritas, se han encontrado a todo lo largo y ancho de la geografía hispana, lo cierto es que en Asturias no. No se ha encontrado ni un solo miliario. Con el agravante de que, como ellas dicen, no solamente se utilizaban en las vías principales, sino también en las secundarias. Y no se ha encontrado ni un solo miliario en Asturias. Si alguien lo conoce, que levante la mano
y que nos lo presente a la opinión pública o que nos invite a visitarlo para tocarlo con nuestras manos y para verlo con nuestros ojos. Es una excepción. Como es una excepción que no se haya encontrado una sola ciudad romana en Asturias a pesar de los peplums fracasados de Gigia y de Lucus Asturo. Y todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque solamente en este trabajo de estas señoras ya vemos dos cuestiones que nos llevan al mismo punto de partida. A, que en Asturias se utilizaba un tipo de escritura que se caracterizaba por la anomalía de mezclar las letras cursivas con las capitales, y que esa anomalía duró durante todo el Alto y Bajo Imperio. Y resulta que estos paracaidistas de Canto Blanco, con sus cojones, nos presentan aquí una inscripción hecha con el material más efímero posible, ¿cuál es el carboncillo?, con letras capitales, de una forma totalmente canónica, y que además perdura durante 2000 años en un clima como el asturiano y en un suelo como el asturiano, que se caracteriza por máxima salinidad en el lugar que está enclavado Veranes, pluviosidad y todos los elementos contrarios a la perduración del carboncillo. ¿Algún entendedor sobran palabras, señores? Aten ustedes cabos, porque huele muy mal. Verdaderamente este tema apesta, y yo pido que se abra una investigación como la que se abrió en Iruya Beleya con las famosas ostracas, para ver si este material que se nos presentó es auténtico o se trata de una burda operación propagandística de las muchas que ejecuta Canto Blanco y los paracaidistas que llevamos padeciendo en esta Albania del Cantábrico desde mediados de los años 80. Yo pido que se abra una investigación. Se conserva una inscripción utilizada por los romanos con carácter efímero para las ánforas y para no perdurar durante 2000 años, utilizando carbón vegetal de la naturaleza efímera, la escritura más perecedera del mundo romano, utilizada en el comercio de ánforas, y sobrevive en un medio Veranes cercano al mar con la máxima salinidad, máxima acidez de suelo y máxima pluviosidad. ¿Cómo puede ser posible eso? Alguien tiene que venir aquí a dar la cara y a explicarlo. Y en cuanto a las vías romanas en Asturias, son todas falsas. El señor Moreno Gallo, que intentaron engañarle en la vía Carisa, él pidió las fotos y está esperando aún todavía. Este señor Premio Frontinus Medail, la mayor autoridad en la materia, negó la vía del oro, la de la plata, la del platino, la vía de la mesa, la de la Carisa, todas no son más que lucubraciones. Entonces, por eso digo, estimada audiencia, que estamos en alerta máxima, y pedimos que se abra una investigación sobre el famoso carboncillo de Veranes para ver si alguien no habrá desarrollado las tácticas del señor Zubillaga y su escuela beleyense y haya tenido la tentación de coger un soporte auténtico romano y un tizón de la época romana y hacer ahí una pequeña cuargueta. Estamos en alerta y así se lo hemos contado.